Como dos actrices llegaron a ser consideradas por muchos fans como las más visuales del GL tailandés y al mismo tiempo convertirse en el rostro de alguna de las marcas más exclusivas del mundo, entre campañas de lujo, fan meetings internacionales y una química que no deja de generar conversación. Link Arm no es solo una pareja de pantalla, es un fenómeno que mezcla estética, influencia y estrategia. Pero la verdadera pregunta es, ¿todo esto fue planeado o simplemente pasó? Hola mis amores, espero que se encuentren fabulosamente bien el día de hoy. Y sí, este es uno de los chips que más me han pedido, porque dentro del GL tailandés hay nombres que destacan, pero hay otros que simplemente imponen presencia desde el momento en que aparecen en la pantalla. Y cuando hablamos de Link Arm, hablamos de una dupla que transmite algo muy claro: elegancia, belleza y una energía que muchos fans asocian con empoderamiento. No es casualidad que dentro del propio fandom, incluso entre seguidores del GL, Lin Lin sea frecuentemente mencionada como una de las mayores crush de la industria. Pero más allá de la imagen, hay algo que sigue generando conversación. ¿Qué es lo que hace que esta dupla conecte tanto con el público? Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Antes de convertirse en uno de los chips más reconocidos del GL tailandés, Link Arm está formado por dos historias completamente distintas, que eventualmente terminarían cruzándose. Lin Lin Kwong nació el 11 de mayo de 1995 en Hong Kong. Creció entre dos culturas, con un padre hongkonés y una madre tailandesa, y fue hasta los 17 años que se mudó a Tailandia. Allí continuó su formación académica, graduándose en gestión turística en la Universidad de Khon Kaen. Antes de entrar de lleno a la actuación, participó en concursos de belleza, donde comenzó a ganar reconocimiento y visibilidad, lo que eventualmente la llevó a firmar con Canal 3. Su debut actoral llegó en el 2020 con My Forever Sunshine, iniciando así su camino dentro de la industria. Por otro lado, Arm Kornapat nació el 27 de mayo del 2002 en Bangkok, Tailandia. A diferencia de Lin Lin, su entorno ya estaba ligado al entretenimiento, siendo hija de la actriz Narumon Pongsupat. Inició su carrera en el 2019 con la serie juvenil Hotel Stars y firmó con Canal 3 ese mismo año. A partir de ahí participó en distintas producciones como From Zero to Hero y Game of the Outlast, construyendo experiencia en pantalla mientras desarrollaba también su formación académica en economía y posteriormente en comunicación. Y es justamente en ese mismo año 2019 donde ocurre el primer cruce entre ambas. Según ha contado la propia Lin Lin, fue en ese periodo cuando conoció a Arm, quien en ese momento tenía alrededor de 17 años. Sin embargo, ese primer encuentro no significó el inicio de una relación cercana. Aunque compartieron espacio dentro del mismo entorno, no llegaron a desarrollar una conexión en ese momento. No fue hasta años después, durante el proceso de preparación de The Secret of Us, que todo empezó a cambiar. Según relató Arm, al inicio no sabía qué esperar de trabajar con Lin Lin. No existía una cercanía previa ni una dinámica construida entre ellas. Fue durante el taller previo a la serie donde, a través de actividades para romper el hielo, comenzaron a interactuar más, a conocerse y poco a poco a generar confianza. Esa confianza se fue construyendo de manera natural, conversaciones más cómodas, una sensación de seguridad mutua y la libertad de poder ser ellas mismas sin sentirse juzgadas, hasta que en algún punto simplemente hicieron clic. Y lo que empezó como dos personas que apenas se conocían, terminó convirtiéndose en una conexión que el público no tardaría en notar en pantalla. Y esto lo cambia todo, porque no es una historia de se conocieron y eran cercanas. Se conocieron sí, pero la conexión real vino después. Y eso explica mucho mejor por qué lo que vemos en pantalla se siente tan natural. Después de años construyendo sus carreras por separado dentro de Canal 3, el punto de inflexión llega cuando Lin Lin y Arm coinciden con un mismo proyecto, The Secret of Us, en el 2024. La serie centrada en una historia del género Girls Love marcaría un antes y un después, tanto para ellas como el propio canal, que comenzaba a explorar con más fuerza este tipo de contenidos. Para ese momento, Lin Lin ya había pasado por varios proyectos desde su debut en el 2020, incluyendo su primer protagónico en Macaulay The Love Tree. Arm, por su parte, venía construyendo experiencia desde el 2019 con múltiples dramas, consolidando poco a poco su presencia en pantalla. Por eso en The Secret of Us, donde ambas coinciden por primera vez como protagonistas y donde algo cambia. En entrevistas, ambas han mencionado que trabajar juntas se sintió diferente, destacando una conexión que terminó reflejándose directamente en pantalla, y fue precisamente esa química la que comenzó a llamar la atención del público. La serie no solo logró visibilidad dentro del público local, sino que también ganó popularidad en plataformas digitales, expandiendo su alcance más allá de Tailandia. Desde ese momento,
Link Arm deja de ser solo una dupla actoral y empieza a convertirse en un fenómeno dentro del GL. El siguiente paso no tardó en llegar. En el 2025 ambas regresan como protagonistas en Only You, consolidando su posición como una de las parejas más relevantes del género dentro de Canal 3, y con nuevos proyectos confirmados como In Love Forever para el 2026. La producción basada en la novela Dreaming of the Wedding Day de Really Be. Queda claro que su colaboración no fue algo puntual, sino el inicio de una estrategia que sigue creciendo. Y aquí es donde todo se vuelve claro, porque una cosa es que un proyecto funcione, pero otra muy distinta es que repitas la fórmula. Y cuando te vuelven a elegir como protagonistas, ya no es coincidencia. Eso significa que lo que tienen en pantalla realmente está funcionando. Tras el impacto de The Secret of Us, la química entre Lin Ling y Arm empezó a traspasar la pantalla. Lo que funcionaba dentro de la serie también comenzaba a sentirse en sus apariciones en vivo, y eso fue clave para que su popularidad creciera más allá de Tailandia. Su presencia empezó a expandirse en distintos países de Asia, con fan meetings en lugares como Filipinas, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, donde el fandom respondió con gran entusiasmo. Y es precisamente en esos primeros encuentros donde muchos fans notaron algo curioso: cierta timidez, interacciones cuidadas, miradas contenidas, como si aún estuvieran encontrando su dinámica frente al público. Pero eso no duró mucho. Con el paso del tiempo, esa cercanía empezó a sentirse más natural, más fluida y también más atrevida, especialmente por parte de Lin Ling, quien según muchos fans comenzó a mostrarse más desinhibida en escenarios, jugando cada vez más con la dinámica entre ambas. Y entonces llegó uno de los momentos más comentados dentro del fandom, un juego durante un fan meeting en Singapur. Lo que empezó como una dinámica más terminó en un beso en escenario que rápidamente se volvió viral en redes. Pero lo que realmente captó la atención no fue solo el beso, sino la reacción de Arm, que muchos fans describieron como un auténtico gay panic. Desde entonces, y especialmente durante el 2025 y lo que va del 2026, su presencia conjunta en eventos y apariciones públicas ha mantenido al fandom constantemente atento a cada nueva interacción. Aunque su presencia física se ha concentrado principalmente en Asia, su impacto digital ha cruzado continentes. En Europa y América, su fandom continúa creciendo activamente en redes sociales, con comunidades que consumen, traducen y amplifican cada contenido. Y especialmente en Latinoamérica, el entusiasmo es evidente, una base de fans muy activa que constantemente expresa su deseo de verlas en vivo. Más que una dupla local, Link Arm se ha consolidado como un fenómeno con alcance global dentro del género. Y aquí es donde te das cuenta que esto no es solo Tailandia. Cuando tienes fans traduciendo, editando y siguiendo cada cosa que haces desde distintos continentes, ya estás jugando en otra liga. Y Link Arm claramente está ahí. Y cuando un fenómeno logra conectar con el público, la industria eventualmente responde. Tras el éxito de The Secret of Us en el 2024, la serie no solo ganó popularidad, sino también reconocimiento dentro del género GL. En los Y Entertain Awards 2024, el proyecto fue galardonado como mejor serie GL del año. Además, Arm Kornapat recibió el reconocimiento como estrella del año dentro del género, mientras que Lin Ling Kwon fue distinguida con el título de Princess of Girls Love. El impacto continuó otras premiaciones como los Phi Dai Awards, donde la serie fue reconocida como una de las más populares, incluyendo premios relacionados a su banda sonora. Pero el reconocimiento no se quedó solo en la serie. Como dupla, Lin Ling y Arm comenzaron a consolidarse dentro de la industria, ganando premios como Mejor Pareja en los Howie Awards 2025 y siendo reconocidas en los Fifth The People Awards 2026, dentro de categorías de popularidad. A nivel individual, ambas también han sido destacadas. Lin Ling ha recibido premios como Actriz Más Popular en los Com Chat Luek Awards 2025, mientras que Arm ha sido reconocida por su desempeño actoral y su impacto en redes, incluyendo premios en los Thailand Y Contest Awards y Thailandia Social Awards. Más allá de cada trofeo, lo que estos reconocimientos reflejan es algo más grande. Link Arm dejó de ser una apuesta para convertirse en una de las duplas más influyentes dentro del GL tailandés actual. Porque aquí ya no estamos hablando solo de popularidad en redes. Cuando empiezas a ver nombres repetirse en premiaciones, cuando la industria te reconoce, cuando te premian como pareja, ahí es cuando entiendes que esto ya no es solo fandom. Esto ya es impacto real.
Y si había alguna duda de que Link Arm no solo destaca en pantalla, las marcas terminaron de confirmarlo, porque dentro de la industria la imagen lo es todo. Y Link y Arm han logrado posicionarse como dos de los rostros más representativos del GL actual, no solo por su popularidad, sino por su presencia, elegancia estética y una identidad visual que conecta perfectamente con el lujo. Ambas fueron nombradas embajadoras de Dior en el 2025, marcando un punto clave en sus carreras y consolidando su entrada en el mundo de las grandes casas de moda. Pero especialmente en el caso de Link, su proyección dentro de la industria fashion ha seguido creciendo. En el 2026 fue seleccionada como rostro de Calvin Klein para la región Asia-Pacífico, protagonizando campañas de ropa interior y mezclilla, donde su imagen destacó por un estilo minimalista y seguro. Además, mantiene vínculos con marcas como Eucerin, ampliando su presencia más allá de la moda hacia el mundo del cuidado personal. Y fuera de las campañas, también hay una faceta empresarial. Lin es fundadora de Always Wonder, una marca de estilo de vida lanzada en el 2024 con una estética vintage que refuerza su identidad visual. Por su parte, Arm también ha comenzado a posicionarse dentro del mundo del lujo, con apariciones en eventos de marcas como Bulgari, mostrando que su presencia también está siendo reconocida en estos espacios. Todo esto no es casualidad, porque cuando la imagen, la popularidad y la conexión con el público se alinean, las marcas no solo observan, intervienen. Y aquí es donde todo conecta con lo que se dijo en el inicio. No es solo que sean populares, es que tienen una imagen que vende, una presencia que impone. Y por eso no sorprende que estén trabajando con marcas que no eligen a cualquiera, porque en la industria ser visual también es poder. Y si algo queda claro es que Link Arm no se está desacelerando. Después de un 2024 y 2025 marcado por proyectos, eventos y una exposición constante, ambas han seguido consolidándose como dos de las figuras más fuertes del GL actual. Han sido portadas de múltiples revistas, imágenes de campaña en toda Asia y presencia constante en eventos de alto nivel, incluyendo la Semana de la Moda en París junto a Dior. Y ese impacto no es solo percepción, es medible. Durante la temporada primavera 2026, Lin generó aproximadamente 21.5 millones de dólares en valor mediático, mientras que Arm alcanzó alrededor de 23.5 millones, posicionándose ambas como figuras claves dentro de la industria del lujo. Pero más allá de los números, hay momentos que conectan de otra forma, como la historia de Abu Chicken, un pequeño lorito que Lin le regaló a Arm como un gesto de cariño y que rápidamente se convirtió en una compañía importante para ella. Para muchos fans, no era solo una mascota, era un símbolo del vínculo entre ambas. Su fallecimiento en octubre del 2025 generó una fuerte reacción, tanto en Arm como en el fandom, que acompañó ese momento con mensajes y homenajes. Y es en este tipo de detalles donde la narrativa cambia, porque más allá del escenario, de las cámaras y de las marcas, existen gestos que no necesitan explicación. A esto se suman momentos más ligeros, como esa dinámica tan particular entre ellas. Lin más reservada, incluso distante con el contacto físico, pero que con Arm parece soltarse de una forma distinta, y Arm más expresiva, más abierta, incluso admitiendo lo mucho que le gusta la cercanía con Lin, hasta en cosas tan simples como su perfume. Pequeños detalles que el fandom convierte en todo. Incluso fuera del trabajo, su cercanía ha sido tema constante. A finales del 2025 e inicio del 2026, ambas compartieron momentos de descanso juntas, incluyendo viajes a la playa que rápidamente llamaron la atención de los fans. Y mientras continúan con nuevos proyectos, apariciones públicas y eventos, una cosa queda clara: Link Arm no solo sigue creciendo, sigue dando de qué hablar. Y es que al final, no son los grandes momentos los que te hacen quedarte. Son estos, los pequeños, los que no se planean. Y cuando empiezas a verlos, ya no puedes dejar de notarlos. Y al final Link Arm no es solo una historia más dentro del GL. Porque sí, hay proyectos, hay marcas, hay números, pero hay algo que no se puede fingir tan fácil. Y es esta forma en la que se miran, en la que se buscan y en la que se entiende incluso cuando no están actuando. Tal vez no todo está dicho, pero tampoco todo es coincidencia. Y es ahí donde queda la duda. ¿Estamos viendo solo una dupla que funciona muy bien en pantalla o algo que poco a poco se fue volviendo real? Si tú también sientes que hay algo más ahí, déjame un beso en los comentarios. Yo quiero saber quiénes son los que están también en este barco. Y bueno, mis melones, no se olviden dejar un lindo like si les encantó este video tanto como a mí. Recuerden activar la campanita para que YouTube siempre les notifique. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está diciendo que vayas a ver este video. Y si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.